Los Axeleri fueron en su día un grupo orgulloso y especies prósperas conocidas en toda la galaxia por su tecnología avanzada y formas pacíficas. Su planeta natal, Selle, había sido un faro de conocimiento y comerciar en la galaxia durante siglos. Pero eso fue antes de la guerra, antes de que ellos fueron falsamente acusados de delitos que ellos no se comprometió. Nadie realmente lo sabía. La verdad de lo sucedido. La Axilar se le ha culpado de un ataque en una casa cercana. Sistema estelar. Un mundo pacífico que era destruida en una explosión. La galaxia. Las naciones más poderosas inmediatamente declaró culpables a los Ailari, acusándolos ellos de destrucción masiva y crímenes de guerra. A pesar de sus súplicas de inocencia, Ailari fueron condenados sin juicio, sin la oportunidad de defenderse. Ellos mismos, el resto de la galaxia, les dieron la espalda, abandonándolos, aislados, abandonados y marginados. Como él, pasaron los años, y la otrora gloriosa finca de los Iler. La civilización se derrumbó. Sus ciudades se convirtieron en pueblos fantasma. Sus barcos se desviaron, sin rumbo en el espacio, y su gente se debilitaron. Los últimos vestigios de la población estaba dispersa en pequeñas poblaciones. Flotas de refugiados, vagando por el espacio, con la esperanza de encontrar alguna señal de esperanza, cualquier señal, que alguien les ofreciera refugio. Sin embargo, cada llamada de auxilio fue recibida con silencio, o peor aún, rechazo. La galaxia, que una vez fue su aliada, ahora los veía como nada más que una amenaza. En medio de su desesperación, solo quedaba uno. La opción restante. Los Selleri tuvieron que encontrar nuevo hogar. Tuvieron que buscar refugio con especies que mirarían más allá de sus pasado y míralos por lo que realmente son. Fueron víctimas inocentes de una gran conspiración. El único problema era que las puertas de la galaxia estaban firmemente cerradas a ellos, y Aillari no sabía a dónde ir. Girar. Luego, después de años de deriva de un sistema sin salida a otro, recibí un mensaje, una señal de un pequeño e insignificante mundo en los confines de la galaxia. Un mundo que no formaba parte de la gran Unión Galáctica. Un planeta que aún era nuevo para él. Maravillas de los viajes espaciales. La Tierra. Al principio, pensé que era un error. Ya habían oído hablar de los humanos, pero nunca en un contexto serio. El ser humano. La especie era aún muy joven en términos de exploración interestelar. Simplemente estaban explorando el espacio, comenzando a aventurarse más allá de sus propias sistema solar, y todavía estaban aprender los entresijos de la diplomacia y política galáctica, porque un joven, especies como la humanidad se dan cuenta de Axelari, pero el mensaje de la Tierra era claro, oímos vuestros gritos, os ayudaremos. A ti. Fue una oferta inesperada, una oferta que Silari nunca pensó que llegaron. Durante tanto tiempo, habían estado rechazado, ignorado y vilipendiado. Pero se trataba de una especie que apenas conocían. Acercarse a ellos, ofrecerles algo. No habían tenido en años. Esperanza. El mensaje provenía del capitán Ilas Vance, un oficial humano que estaba al mando de un pequeño flota espacial. Habló con determinación y compasión, prometiendo la Axilar, que la Tierra les ofrecería asilo y protección, al menos por el momento. El mensaje también prometía que la Tierra, los líderes lucharían por el Axeler. Caso en el Consejo Galáctico, argumentando su inocencia y buscando justicia para los agravios cometidos contra ellos. El Axeleri. Eran escépticos, por supuesto. ¿Podrían? ¿De verdad confían en la humanidad? Al fin y al cabo, ellos eran una especie desconocida que aún se encontraba
Su lugar en la galaxia. La galáctica. El Consejo ya había dejado claro que ayudar a Axelerí conduciría a sanciones, aislamiento y posible guerra. Pero la oferta era todo lo que tenían. No tenía a dónde más recurrir. Como el salario. Debatieron qué hacer, sus barcos, largo tiempo en. El límite de combustible y alimentos comenzó a. Se averiaron. Su flota estaba demasiado lejos. Se habían ido. El daño era demasiado grave. Estaban. Atrapado entre una galaxia que les había dado la espalda y un futuro desconocido le esperaba a la humanidad. Finalmente, se tomó la decisión. Iría a la Tierra. No era perfecto. Una elección, sí, pero fue una elección, y la Exilari se había quedado sin opciones. Capitán Vance y su equipo hicieron los preparativos, guiando las naves hacia el espacio terrestre. Estaciones. El viaje fue peligroso, y los Exilari no estaban seguros de que los esperaban. ¿De verdad la humanidad se mantendrá firme? ¿Por su palabra? ¿O era esto solo otra promesa vacía en una galaxia llena de rupturas? Unas, pero a medida que sus naves se acercaban a la Tierra. Órbita. La vista del planeta azul era un recordatorio de lo único que Celari había perdido, la promesa de un hogar seguro. Por primera vez en años, hubo un destello de esperanza en sus corazones. La pregunta seguía en pie: ¿podría la humanidad? ¿La bondad será suficiente para superar el prejuicio de la galaxia? ¿Acaso los Aileri encontrarían un nuevo hogar en la Tierra? ¿O acaso el viaje termina en otra traición más? Todo. Lo único que podían hacer era esperar y confiar en él. La bondad de la única especie que tenía. Se atrevió a tenderles la mano. El exiliado. La flota se aproximó lentamente a la órbita terrestre. Sus barcos maltrechos y destrozados de años de huida a través de las estrellas. Una civilización que alguna vez fue orgullosa, apenas aferrándose. Y ahora, al entrar en él, atmósfera de un planeta desconocido, ellos. Sentí una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Realmente se podía confiar en los humanos? ¿Les ofrecería la Tierra la seguridad que ellos tan desesperadamente necesario? ¿O era esto simplemente otra trampa más en una larga lista de trampas rotas? ¿Promesas? El mensaje del capitán Hilas. El nombre de Vance aún resonaba en sus mentes. Nosotros escuchamos vuestros gritos. Os ayudaremos. Pero, ahora, de pie ante la Tierra, los Kijileri. Tenía dudas. ¿Cómo podía una especie joven, apenas un siglo de antigüedad en el espacio, se los ofrece algo? Después de todo, los Exilari han sido abandonados por mucho más poderosos imperios galácticos. Pero no había ninguno dando la vuelta. Las naves exiliadas, una vez poderosos y llenos de esperanza, eran ahora debilitados. No les quedó más remedio que depositan su confianza en la humanidad, esperando contra la esperanza de que la Tierra fuera su santuario. Mientras la flota atracaba con Estación Espacial Exterior de la Tierra, Capitán Vance y su equipo estaban allí para recibirlos. Ellos, a pesar del rechazo de la galaxia, los humanos no habían mostrado nada más que eso. Amabilidad y respeto. Los humanos no lo hicieron. Ver a los criminales exiliados como la galaxia los había pintado. En cambio, ellos los veían como víctimas, personas inocentes en necesidad de ayuda. La primera visión de la Tierra. Una hermosa canica azul colgando en él. La inmensidad del espacio llenaba el Sailari. Con asombro. Durante tanto tiempo habían vagado. El oscuro vacío sin hogar regresará. Pero ahora, de pie ante un mundo tan lleno de vida, se atrevieron a esperanza. ¿Podría ser este el lugar donde ellos podría reconstruirse? El capitán Vance lideró la camino, guiando a los Alari hasta la estación. Su cálida sonrisa y su acogedora presencia
Brindó cierto consuelo a los auxiliares, aunque todavía cargaban con el peso de su pasado. Hemos preparado un lugar para... Descansa, dijo Vance mientras hacía un gesto. A una gran dársena de atraque donde varios. Se han preparado barcos para dar cabida a... Los refugiados. Pueden quedarse aquí por ahora. Mientras trabajamos en los próximos pasos. Asegúrate de tener todo lo que necesitas. Alimentos, medicinas y protección. Los Axelari no estaban acostumbrados a eso. Amabilidad. En todos sus años de funcionamiento, nadie les había ofrecido nunca nada, más que desdén. Pero aquí, en pequeña estación, los humanos les ofrecían refugio como si fueran iguales. No lo haremos. Te abandonaré, continuó Vance. Esto es solo el comienzo. Tomaremos tu caso ante el Consejo Galáctico. Bueno, asegúrate de que escuchen tu versión de la historia. Teilhari escuchó, aún insegura. Pero estaban demasiado exhaustos para discutir. Siguieron avance hasta la estación. Sus cuerpos débiles, sus mentes nubladas. Por agotamiento. No habían dormido. Como es debido desde hace semanas. No habían comido. Suficiente en meses. Al entrar en la enfermería de la estación, los humanos. Rápidamente comenzó a cuidarlos, ofreciéndoles alimentos, mantas y suministros médicos. El exiliado apenas podía creerlo. Los trataban como personas, no como personas. Como criminales. Aún así, había muchos. Preguntas sin respuesta. ¿Por qué habría de ser así? ¿Los humanos les ayudaron? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Obtener algo? Los Exilari lo habían aprendido hacía mucho tiempo. Que nadie actuó por bondad. Sin esperar nada a cambio. El capitán Vance podía percibir la duda en sus ojos. Ya lo había visto antes cuando los primeros exploradores humanos habían hecho contacto con especies alienígenas. Siempre hay sospechas al principio. Después de todo, los Ilari habían sido rechazados por todos. Habían confiado en ellos. Pero Vance sabía que la humanidad tenía un enfoque diferente. Habían aprendido de sus errores pasados. Y no repetirían lo mismo. Errores que otras especies habían cometido. Nosotros. No esperes nada a cambio, Vance, dijo, percibiendo su preocupación. Lo hago porque es lo correcto. Para hacer. Creemos en ayudar a los demás. Tu gente merece una oportunidad para reconstruirse. Y estamos dispuestos a luchar por ello. Los Axelari apenas podían creerlo. Era casi demasiado para aceptar. Pero ellos. No tenía otra opción que confiar en él. Humanos. La oferta de ayuda fue su único oportunidad de sobrevivir. Los días pasaron mientras la Exilari descansó y se recuperó. Capitán Vance trabajó incansablemente, preparándose para tomar su caso ante el Consejo Galáctico. Él sabía que no sería fácil. La galaxia ya le había dado la espalda a los Axelari, y muchas facciones poderosas intentarían impedir que la humanidad los defienda. Pero Vance estaba decidido. No lo haría. Que la Axilar siga sufriendo. Mientras tanto, los Axeli comenzaron a comprender. Los humanos mejor. Observaron cómo los humanos interactuaban entre sí con amabilidad y respeto. Vieron cómo los humanos valoraban la familia, el honor y cooperación. Ante su propio sufrimiento, los Axelari no pudo evitar admirar la fuerza y el espíritu de la humanidad. Como él. Los días se convirtieron en semanas. Los Quillilari se hicieron más fuertes. Empezaron a hablar más abiertamente con los humanos, compartiendo su historia y sus esperanzas. Para el futuro. Era la primera vez en años en los que se habían sentido como si lo que importaba era que tuvieran un futuro. El capitán Vance sonrió mientras observaba. Empezó a abrirse lentamente. Él lo sabía. No solo estaban rescatando una especie. Estaban construyendo un nuevo vínculo. Uno que
perduraría mucho más allá de los límites de la estación espacial. Los Ailari habían llegado a la Tierra en busca de refugio. Que ellos. Lo que no esperaba era encontrar algo aún más importante, la esperanza. Los días que, tras la llegada a la Tierra, lleno de incertidumbre y los fans del Capitán Elías tenían expectación. Trabajó incansablemente preparándose para lo mejor. Tarea importante de todos. Presentar el caso ante el Consejo Galáctico. Axilar había sido abandonada por la especie más poderosa de la galaxia. Reputación destrozada por las acusaciones de que nunca lo merecieron. Ahora los humanos eran su única esperanza. En el corazón de la Tierra capital, un pequeño grupo de los más. Se reunieron líderes influyentes. Esto fue la primera vez que la humanidad oficialmente desafiara los poderes galácticos en nombre de los Axelari, y lo que estaba en juego era alto. El capitán Vance junto con varios diplomáticos humanos preparados para hacer su caso. No se trataba solo de salvar el Axelari. Se trataba de mostrar la galaxia que la humanidad defendería lo que tenía razón, sin importar el costo. Axelari observaba desde su temporal hogar, una pequeña instalación dentro de la Tierra. Estación orbital mientras los humanos se reunían. Luchar por ellos. Fue extraño. Sentimiento por los Ailari. Durante tanto tiempo, les habían dicho que no eran deseados, que sus acciones pasadas habían sellado su destino, pero ahora, por primera vez durante años, estuvieron siendo tratados con respeto. No eran solo refugiados, eran víctimas, y la humanidad creía. Ellos. La voz del capitán Vance resonó a través de las cámaras de la galáctica. Tribunal. Sus palabras fueron mesuradas, pero había una pasión innegable en él. Tono. Estamos aquí hoy no solo para defender al pueblo auxiliar, pero mostrar que la justicia nunca debería basarse en miedo o prejuicio, declaró él. Las acusaciones contra ellos no están probadas y sin fundamento. Son víctimas de una conspiración y la humanidad está lista para revelar la verdad. El Consejo Galáctico estaba compuesta por representantes de diversas especies a lo largo de la galaxia, cada una más poderoso e influyente que él. Último, la mayoría se mostraba escéptica al respecto. La repentina implicación de un ser humano en tal asunto importante. ¿Por qué la humanidad? Elegidos para involucrarse en un caso como esto. Después de todo, la Tierra seguía siendo una jugador relativamente nuevo en la galaxia. Etapa. Fue una decisión valiente pero arriesgada. Los representantes del Consejo escuchó atentamente mientras Vance exponía hechos o lo que la humanidad había aprendido sobre el ataque al Pacífico Sistema Estelar. Explicó que el Salari había sido. Se estableció que existían pruebas, sugiriendo que los verdaderos perpetradores eran una especie completamente diferente. Él presentó nuevos datos, información sobre él, explosión misteriosa y el rastro, elementos que habían sido ignorados por investigaciones previas. El consejo estaba. Silencio. Algunos de los representantes parecían conmovidos por los datos, mientras que otros parecía escéptico. Cuanto más poderoso. Facciones que una vez se unieron en él. La condena de los Axelari se negó a. Hacen contacto visual con los humanos. Tenían sus propios intereses y eran reacio a dejar pasar algo tan pequeño como la verdad se interpone en el camino de su poder. ¿Por qué deberíamos creerte, humano? Uno de los representantes más influyentes del Imperio Saxeri habló. Su voz era fría y desdeñosa. Teari. Eran culpables. Han sido una amenaza para paz durante años. ¿Por qué arriesgarnos? Desestabilizando toda la galaxia por un especie que no ha mostrado remordimiento por sus acciones. Los humanos se mantuvieron firmes. Tierra. El capitán Vance respondió con calma.
No estamos aquí para cambiar el pasado. Están aquí para asegurar que el futuro sea basado en hechos y justicia, no en el miedo. Los Exilari merecen una oportunidad para reconstruirse. No son los monstruos que crees que lo fueran. El debate continuó por horas con representantes de varios partes de la galaxia discutiendo sus posiciones. Algunos estaban a favor de ayudar. Los Exilari, entendiendo que se había cometido un error. Otros, sin embargo, no estaban convencidos. Querían castigar a ese exiliado por la destrucción, independientemente de quién fuera realmente responsable. A medida que avanzaba la audiencia, el Exilari podía sentir el peso un momento de presión sobre ellos. Observé a los humanos discutir apasionadamente en su nombre, sus voces llenas de convicción. Por primera vez, ellos sentían que su historia finalmente podría ser oí. Fue una sensación extraña. Volver a creer en algo, volver a sentir. No fueron solo víctimas de una vasta universo indiferente. De vuelta en sala del tribunal, mientras el debate alcanzaba su punto álgido. El campo de golf, uno de los más antiguos representantes, un extraterrestre llamado Arak, se puso de pie. Su especie había sido miembro del Consejo Galáctico durante siglos, conocidos por su sabiduría e imparcialidad. La habitación quedó en silencio mientras él aclaraba su garganta. Hemos escuchado mucho hoy, dijo Arach con voz profunda y calma. Y aunque todavía queda mucho por hacer, consideremos una cosa. Está claro. Los Saelari. Se les negó el debido proceso. Su culpabilidad era. Supusieron sin pruebas, y ahora ellos buscar la oportunidad de demostrar su inocencia. Esto, como mínimo, es su derecho. Hubo una pausa mientras los concejales analizaron las palabras de Ark. Muchos se movieron incómodos en sus asientos. Sabían que si los Exilari, si se demostrara su inocencia, eso causaría una alboroto político. La reputación de muchos. Estaba en juego una especie poderosa. Pero allí, también se fue tomando conciencia de que algo tenía que cambiar. Si la galaxia iba a seguir llamándose a sí mismo un lugar de justicia, no podía permitir. No permitiremos que injusticias como esta queden impunes. Un receso, declaró finalmente Arak. Deliberará sobre este asunto. El Consejo se reunirá de nuevo mañana. Los miembros del Consejo salieron en fila de habitación. El capitán Vance se volvió hacia él. Representantes de Axeleri que habían sido observando atentamente el procedimiento. Por primera vez en mucho tiempo, se respiraba un aire de cauto optimismo. No pierdan la esperanza, dijo Vance con un sonríe. Esta lucha aún no ha terminado. Vixelari, aunque todavía nervioso, asintió. Habían venido a la Tierra buscando refugio. Ahora, con los humanos esperando. Por su parte, tuvieron la oportunidad de reconstruir su futuro. El camino por delante era incierto, pero al menos por ahora, ellos podían soñar con una vida en la que no existieran marginados por más tiempo, olvidados por los galaxia. Al día siguiente, la galaxia. El consejo se reunió de nuevo. La tensión se palpaba en el ambiente. Aire como representantes de todos los rincones de la galaxia tomaron asiento. Ailari, aún insegura del resultado, se sentaron en silencio en la galería. Observaban. Los humanos que los habían apoyado con apoyo inquebrantable, preparándose para él. Últimos momentos de su audición. Capitán. Elías Vance se encontraba frente a Consejo una vez más, su corazón latiendo en su pecho. Sabía que hoy podía. Que sea el día que lo cambie todo. Para Teari. El debate se reanudó, pero esta vez algo era diferente. Se palpaba una inquietud en el ambiente. El poderoso. Facciones que alguna vez habían sido tan seguras.
en su condena de los que ahora parecían menos seguros, como los miembros del Consejo. Cuando empezó a hablar, quedó claro que las discusiones del día anterior habían sacudido ellos, la voz más influyente en el Consejo. Jack habló primero. Su profundo. La voz resonó en la cámara y todos. Guardó silencio. Hemos escuchado testimonios convincentes. Pruebas, comenzó. Y debo admitir que es difícil ignorar el hecho de que a los Alelari nunca se les dio una oportunidad justa. Su pasado ha sido empañado por suposiciones, no hechos. Había un murmullo de acuerdo de varios miembros, pero los representantes de las facciones más poderosas hablaron rápidamente. ¿Fuera? ¿Estás sugiriendo? Uno de ellos preguntó bruscamente que simplemente ignoremos las acciones de los Ailari debido a algunas pruebas presentadas por los humanos. Se supone que debemos ignorar su historia, su pasado y el daño que han causado. ¿Para nuestra paz? El capitán Vance dio un paso hacia adelante, con voz tranquila pero firme. Nosotros no te pedimos que olvides el pasado, dijo. Lo que les pedimos es que ustedes dals la oportunidad de demostrar que lo son. No son la amenaza que crees que son. Déjalos reconstruir. Deja que te lo demuestren. Son capaces de enmendar sus errores. Hubo un breve silencio antes de otro. Un representante tomó la palabra. Este era, de la especie Orseco, una raza conocida por su agudeza mental y su pensamiento lógico. El capitán Vance tiene razón. El Orseco. El representante dijo, hemos visto muchos. Las especies surgen y desaparecen, y lo hemos visto. Especies que, aunque contaminadas por su pasado, buscó la redención. El Ailari merecen esa misma oportunidad. La habitación se derrumbó. Los miembros del consejo volvieron a guardar silencio, intercambiando miradas incómodas. Los argumentos estaban empezando a cambiar. Incluso aquellos que habían sido los más ruidosos en su la condena de los Axelari era ahora cuestionando su postura anterior. Se estaba llegando a comprender cada vez más que la historia nunca se había escuchado realmente. Hay que pensar en el futuro, dijo Arak. Su tono se suavizó ahora. ¿Qué clase de galaxia? ¿Qué queremos crear? Uno donde impulsemos, aparte de aquellos que necesitan nuestra ayuda, o uno donde tendemos la mano a quienes buscan cambiar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Y por primera vez, el consejo parecía hacer una pausa y considerar el peso de su pregunta. Al otro lado de la habitación, las sillas estaban sentadas con cebo. Al respirar, sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Se ralentizaron hasta casi detenerse. Habían pasado tanto tiempo. Muchos años corriendo, tantos años esperando, para tener la oportunidad de reconstruir, pero siempre parecía inalcanzable. Pero ahora, con el apoyo de la humanidad, estaban en él, al borde de algo nuevo. De repente, un representante de la especie Tennoid, quien había permanecido en silencio hasta este momento, habló. Es cierto, dijo, su voz resonaba con sinceridad. Presenció de primera mano la destrucción causada por la axilar. Pero también hemos visto sus esfuerzos por sobrevivir. No hay redención sin oportunidad. Si nosotros, si les negamos esto, corremos el riesgo de convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Galaxia opresiva que castiga a aquellos quienes buscan el cambio. Los Axelari sintieron un destello de esperanza. Era la primera vez que oían algo así. Palabras. El consejo ya no era solo eso. Debatiendo sobre su pasado. Estaban empezando. Pensar en el futuro. Capitán Vance respiró hondo, con voz firme. Yo entiendo que esto es difícil. Decisión, pero si no hacemos nada, nosotros condenar a los Aris a un futuro de aislamiento y desesperación. Si los ayudamos, les mostramos
La galaxia de la que no se trata la justicia. Castigar el pasado. Se trata de ofrecer una oportunidad de redención. Otra larga. Siguió un silencio. Los representantes continuaron discutiendo, pero ahora el tono. La conversación había cambiado. Ya no se trata solo de la auxiliar. Se trataba de algo más importante. La moraleja. La elección que enfrenta la galaxia. Podrían permitir. Dejen de lado sus prejuicios y ayuden a quienes los necesitan. ¿Lo necesitarían? ¿O seguirían permitiendo que el miedo y la ira guía sus acciones? Finalmente, después de lo que parecieron horas, Jack habló. Otra vez. Votaremos, dijo sencillamente. Pero, tengan esto presente, la decisión que tomemos hoy no solo afectará, sino que definirá el futuro de nuestra galaxia. Como el Consejo. Miembros preparados para emitir sus votos. El capitán Vance echó un vistazo a Teyari. Podía ver la incertidumbre en sus ojos, pero también vio algo más. Un destello de esperanza. Habían llegado a la Tierra. Creían que su destino estaba sellado. Pero ahora, estaban viendo que la humanidad realmente creían en su oportunidad de redención. Comenzó la votación y la tensión en el ambiente. La sala alcanzó su punto máximo. 1-1. Los representantes emitieron sus votos. La galaxia finalmente le da a los Salari el oportunidad para reconstruir, ¿o lo harían? ¿Les darán la espalda una vez más? ¿Cuándo? Se contabilizó el voto final y la sala se derrumbó. Silencio. El resultado fue claro. Teyari. Se les había concedido su oportunidad. Capitán. Vance exhaló, sintiendo un alivio en el corazón. Se giró para mirar a Teari. Has estado. Si se le da la oportunidad, dijo en voz baja. Pero, esto es solo el comienzo. Lo verdadero. El trabajo comienza ahora. Por primera vez Durante mucho tiempo, los Hilari se permitieron. Para creer que tenían un futuro. Con la ayuda de la humanidad, reconstruirían. Esta vez se asegurarían de que Galaxy sabía quiénes eran en realidad. A Hilar se le concedió la oportunidad de reconstruir, pero su viaje estuvo lejos de ser fácil. Mientras la capitana Elas Vance los observaba. Comienzan sus esfuerzos para restaurar su mundo natal. No pudo evitar sentir un sentimiento de orgullo por lo que la humanidad tenía hecho. La galaxia los había rechazado. Sin embargo, la humanidad había dado un paso al frente, ofreciendo. Les daba esperanza cuando nadie más la tenía. Atrás, en la Tierra, los líderes lo habían dejado claro. Que la humanidad apoyaría a los Ayari. En todo lo que pudieron. Se envió ayuda. La forma de los recursos, la tecnología y, lo más importante, el conocimiento. Pero incluso, con este apoyo, los Hilari tuvieron que demostrar su valía. Tenían que demostrar que eran capaces de estar a la altura de las expectativas. La confianza que se había depositado en ellos. Silari siempre había sido un orgulloso y una especie inteligente, pero su pasado, sus acciones habían dejado profundas cicatrices. Los enemigos los habían pintado como peligrosos. Amenaza, y aunque la humanidad había, una vez vista la verdad, tomaría tiempo para el resto de la galaxia para cambiar su opinión. El capitán Vance conocía el camino. Lo que estaba por venir no sería fácil. La galaxia era aún escépticos, y muchas especies lo harían. Estaré vigilando de cerca al exiliado, esperando cualquier error. Pero los humanos, habiendo depositado su fe en ellos, decididos a darle al Eselari un verdadero oportunidad. En las semanas siguientes, el Salari trabajó incansablemente para reparar sus mundo natal dañado. La destrucción. Los daños causados por la explosión fueron inmensos, pero su destreza tecnológica era impresionante. Con la ayuda de los humanos, ingenieros y científicos, el acelerador se estaban reconstruyendo lenta pero seguramente.
La atmósfera del planeta estaba siendo estabilizadas. Las ciudades estaban siendo reparadas. Y la infraestructura que antes se encontraba en ruinas comenzó a dar señales de vida. Teiyari no solo estaban reconstruyendo sus hogares, sino que también estaban recuperando su ánimo. Por primera vez en años, ya no se escondían con miedo. Estaban erguidos, orgullosos de quienes eran y lo que podrían lograr. Ya no estaban definidos por su pasado, sino por las decisiones que tomaron ahora. Mientras tanto, el capitán Vance continuó. Permanecer a su lado. Su papel como el embajador humano ante los Ailari se vuelven más importantes que nunca. Él viajaban con frecuencia a su mundo, supervisar el progreso reconstruyendo sus esfuerzos y ofreciendo su consejo cuando sea necesario. Cada vez que él lo visitó y vio que Celeri se estaba convirtiendo más decidido y esperanzado. El ser humano. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaban solos. Una tarde, el capitán Vance se sentó con los líderes de Sillery. En una sala de reuniones recién reconstruida. El ambiente era diferente al de cuando ellos había llegado primero a la Tierra. Ya no había ninguna duda en sus ojos. Se han adaptado a sus nuevos roles como líderes de un mundo al que se le había dado un segundo oportunidad. La confianza que la humanidad había demostrado. Ellos comenzaban a echar raíces. Y estaban ansiosos por demostrar que lo eran. Lo merecemos. Te lo debemos todo. El líder Talón dijo, con voz firme pero lleno de gratitud. Sin tú, con ayuda, seguiríamos perdidos en él. Oscuro, sin esperanza. Pero ahora podemos ver la luz de nuevo. El capitán Vance sonrió. Ustedes hicieron el trabajo duro. Nosotros solo dimos. Te doy las herramientas para triunfar. Tú eres él. Aquellos que mostraron a la galaxia que fue posible resurgir de las cenizas. Un momento tranquilo pero profundo. Axillari no solo había recibido ayuda de los humanos, habían descubierto los suyos. Fuerza. Se habían enfrentado a lo inimaginable. Desafíos y salir adelante. Más fuertes que antes. Sin embargo, incluso cuando ellos construyeron su nuevo mundo, sabían que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La galaxia todavía no estaba convencido. Muchos de los viejos, los prejuicios y las dudas aún persistían. El exiliado necesitaba demostrar que se podía confiar en ellos, que eran más que las etiquetas colocadas en ellos por otros. Pero había una creciente sensación de optimismo. Cuanto más se logra, cuanto más los viera la galaxia, mejor no los vería. Como una amenaza, pero como un pueblo que lo merece. De respeto. La primera señal importante el cambio se produjo cuando una flota de barcos llegaron del Consejo Galáctico. Los barcos transportaban representantes de varias facciones poderosas. Facciones que, una vez pidió que los Exilari fueran exiliados o destruidos. Habían llegado a la Tierra, pero no como enemigos. Esta vez, habían venido como aliados. Capitán Vance se mantuvo junto a los líderes auxiliares mientras los barcos tocaron tierra en sus puertos restaurados. Los representantes se retiraron. Sus barcos, sus expresiones cansadas pero esperanzados, habían venido a ver resultados de la fe de la humanidad en Exilari, y habían venido a juzgar por ellos mismos, ya sea la Axilar o no, realmente merecía un lugar en la galaxia. Una vez más. Bienvenidos, saludó Talón. Sabemos que tenéis dudas, pero esperamos que, a través de nuestras acciones, verán que ya no somos la especie que fuimos en el pasado. Hemos cambiado. No somos los monstruos que creíais ser. Los representantes intercambiaron. Echa una mirada delante de uno de ellos, una mujer de la especie Alandri. Hablaron.
Hemos venido a ver lo que has hecho. Hemos oído las historias, pero debemos ver la verdad por nosotros mismos. Mientras recorrían las ciudades recién reconstruidas y vieron agricultura y tecnología prósperas de los Axelari, quedó claro que la transformación fue auténtica. No lo habían hecho. Solo reconstruyeron su planeta. Creó algo nuevo, algo que Galaxia podría respetar. No eran. Ya no es una especie destrozada que se esconde avergonzada. Eran un pueblo orgulloso y decidido a avanzar para ganarse su lugar entre las estrellas. Después del recorrido, los representantes se reunieron en un gran salón para discutir los próximos pasos. El ambiente la expectación era máxima. La votación se produciría pronto, y el Salari estaban al borde de sus asientos con él. La Galaxia finalmente los acepta. Como capitán, Vance se mantuvo con los líderes. Él podía sentir el peso del momento. Esto fue su futuro, su lugar en él. El destino de la Galaxia dependía de lo que sucediera a continuación. Pero independientemente del resultado, ellos tenían ya logrado algo increíble. Habían reconstruido su mundo, su espíritu y su esperanza. Y no importa lo que sucedió, jamás lo olvidarían. Los humanos que les habían dado una oportunidad, cuando nadie más lo haría. El día finalmente llegó. Los Exilari, de pie, en su mundo reconstruido, estaban esperando, conteniendo la respiración lo máximo. Un momento importante en su historia. Representantes de la Galaxia. El Consejo, tras meses de observación, pronto anunciarían su decisión. ¿Serían aceptados los Ilari en él? ¿Galaxia de nuevo o permanecerían marginados, atormentados para siempre por su pasado? ¿Errores? El capitán y las Vance se encontraba entre los líderes, sintiendo el peso de En ese instante, su corazón se aceleró, pero permaneció impasible, tranquilo, como siempre lo hacía en momentos de gran importancia. Él había visto eso. Los Salari crecen a partir de un pueblo al borde del abismo. Desde la extinción hasta la reconstrucción de una especie. Su hogar y su futuro. Se ganó esta oportunidad. El líder Talón se mantuvo firme. Junto al capitán Vance. Su otrora incómodo. Su postura ahora irradiaba un orgullo silencioso. Talón había cambiado mucho desde aquellos días. Cuando puso un pie por primera vez en la tierra. Inseguro del futuro de su pueblo. Ahora se mantuvieron erguidos, sabiendo que lo habían hecho. Todo lo que estuviera en su mano para demostrar. Galaxia que merecían un segundo. ¿Crees que aceptarán? ¿Nosotros? Preguntó Talón con voz suave, pero lleno de preocupación. El capitán Vance le dio una sonrisa tranquilizadora. Les has demostrado la verdad. Les has demostrado lo que tú puede lograrlo. El resto depende de Consejo ahora. Talón asintió, pero la duda aún persistía en sus ojos. Axilar había sido juzgado con demasiada dureza en el pasado, y a pesar de sus progresos, todavía había quienes los veían como nada más que una amenaza. Los enemigos habían trabajado incansablemente para los aisló, para asegurarse de que nadie alguna vez verían a los Exilari por lo que son. En verdad lo eran, inteligentes, orgullosos y especies capaces. Mientras tanto, representantes del Consejo Galáctico se estaban preparando para la votación. La tensión era palpable. Los líderes de las facciones más poderosas que habían una vez exigió el auxiliar. La destrucción ahora se sentaba junta, deliberando en voz baja. El debate. La discusión se había acalorado y algunos seguían discutiendo que los crímenes pasados del exiliado eran imperdonable mientras otros comenzaban para observar los cambios en las acciones. Uno de los miembros del Consejo, un representante de los Aranos, una raza conocida por su
La sabiduría se puso de pie y se dirigió a la sala. Nosotros, todos hemos sido testigos de la transformación de los auxiliares. Han reconstruido sus mundo, mostró remordimiento y trabajó junto a la humanidad para demostrar su valía. Sin embargo, aún debemos considerar el futuro. ¿Podemos confiar realmente en que no lo harán? Volverán a sus viejas costumbres. La habitación. Guardaron silencio. Muchos de los miembros del consejo habían sido firmes en su creencia en el pasado, que nunca se podía confiar en el asalariado. Otra vez. Pero ahora, después de todo, ellos había visto que había grietas en eso. Armadura de la duda. El capitán Vance lo sabía. Solo harían falta 1 o 2 votos más para inclinar la balanza en el caso de ayer. Favor. A lo largo de la galaxia, esperaron. Para noticias. Miles de ciudadanos de Silari, ahora reconstruida y próspera, reunida en la capital, esperando que bastarían unos pocos esfuerzos. Las noticias. Los canales retransmitieron el evento en directo. Aunque el mundo aún se estaba recuperando, el pueblo permaneció unido en la esperanza. Los líderes habían hecho todo lo que estaban en su mano. Había llegado el momento de que la galaxia decidiera su futuro. Mientras el consejo continuaba sus deliberaciones, los representantes hicieron todo lo posible por presentar su caso. Talón habló con pasión sobre la transformación de las personas. Sabemos que cometimos errores, dijo, pero aprendimos de ellos. Hemos trabajado duro. Reconstruir, demostrar que somos más que nuestro pasado. Queremos ser parte de esta galaxia, no como una amenaza, sino como personas a las que se les ha dado una oportunidad para demostrar nuestra valía. Fue conmovedor discurso, e incluso algunos de los concejales, miembros que se habían mostrado escépticos al respecto. La sinceridad empezó a flaquear. Pero aún persiste un obstáculo importante, el miedo en que se podrían convertir los asalariados y ellos fueron readmitidos en el seno de Sociedad Galáctica. El miedo a que ellos podría algún día repetir las acciones que una vez los había convertido en enemigos. Capitán Vance siempre había creído que el Exilari tenía el potencial de cambiar, crecer y ser una fuerza para el bien en él. Galaxia. Pero incluso él sabía que las palabras por sí solo no bastaría. Los Exilari necesitaban demostrar su compromiso con paz, estabilidad y valores, que la galaxia apreciaba profundamente. Pasaron las horas, y el debate del consejo se extiende eternamente. El reloj la pared parecía tictacarse más fuerte con cada pasando segundo, y la tensión en el aire se hizo más denso. Entonces, justo cuando parecía que la decisión nunca llegaría, el líder del consejo se puso de pie. La sala se hizo el silencio, todas las miradas fijas en él. Figura a la cabeza de la mesa. Se han contado los votos, dijo el consejo. El líder dijo con voz firme. Teilari se han ganado su lugar en él. Galaxia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un momento y entonces la habitación estalló en hurra. El exiliado lo había logrado. Había sido aceptado. El consejo había visto la verdad de su transformación. Ellos ya no eran los monstruos que habían sido. Hubo un tiempo en que existieron. Eran una especie de esperanza, de resiliencia y de nuevos comienzos. En el planeta de abajo, los Exileri celebraron, con una alegría que no se podía contener, los años de penurias, la lucha por la supervivencia y el miedo al rechazo todo condujo a este momento. Fue readmitido en la galaxia. La fe de la humanidad en ellos no había sido en vano. Mientras el capitán Vance permanecía de pie entre ellos, sabía que esta victoria no era solo los exiliados. Era de la humanidad como,
Le habían dado una oportunidad a la gente, cuando nadie más lo haría. Y juntos, habían demostrado que la redención era posible, que incluso en la más oscura en ocasiones, la esperanza podía resurgir. Para los Ailari, esto fue solo el comienzo de su viaje, pero con la aprobación de la galaxia. Ya no eran una raza marginada. Formaban parte de algo mucho más grande, mayor. Y el futuro, por primera vez, después de mucho tiempo, parecía brillante. Noticias sobre la decisión del Consejo Galáctico. Se extendió como la pólvora por toda la galaxia. Los Ailari habían sido aceptados. Sus canje completado. Por primera vez. Durante siglos, la galaxia los observó. Con algo más que sospecha. Esperanza. El peso de su oscuro pasado había. No desaparecieron. Pero ya no existían. Definido por ello. Su futuro ahora estaba abierto. A un sinfín de posibilidades. En ese apio, en el mundo natal, estallaron las celebraciones. Ciudades, que una vez quedó reducido a ruinas, permanecía en pie. De nuevo, alta, resplandeciente de orgullo y nueva esperanza. La gente bailaba en las calles. Sus corazones rebosaban de alegría. Era un momento que muchos pensaban que nunca llegaría. Pero sí, al Silari le habían dado por casualidad, no solo por la galaxia, consejo, sino por la humanidad misma. Y ahora, demostrarían que eran dignos. El capitán Ilas Vance observaba desde el balcón de la embajada humana en el planeta Axilar. Su corazón se hinchaba con orgullo. Había visto este viaje desde el principio, cuando el Axeleri han sido un pueblo aislado y desconfiado. Había visto la lucha, el miedo y el dudas. Pero ahora vio algo diferente, algo más fuerte. Él vio personas que estaban decididas a mudarse hacia adelante, para construir algo mejor. Junto a él estaba Talón, el líder, quien se había convertido no solo en un símbolo de la resiliencia de las personas, pero también una cercanía. Amigo. Talón miró hacia él. Celebración, su rostro una mezcla de alivio y asombro. Nunca pensé esto. Llegará el día, dijo Talón en voz baja. No. Para nosotros. No para mi gente. Pensé que Galaxy jamás nos daría un segundo. Una oportunidad. El capitán Vance sonrió. Te lo has ganado. Eso. Tú y tu gente. Esto es solo el comienzo. Talón asintió, pero sus ojos delataban un profundo sentimiento de responsabilidad. No basta con ser aceptado. Necesitamos demostrar nuestra valía. Necesitamos demostrarle a la galaxia que no somos una simple raza de supervivientes, pero una raza al fin y al cabo, con algo que ofrecer. El ser humano. La embajadora, una mujer llamada Lyra, se unió. Ellos en el balcón. Ella había sido una aliado constante de los Exilaris desde el primer contacto. Los esfuerzos de Lyra han sido fundamentales para cerrar la brecha entre los humanos y los Exilari. Y ahora, en este momento de triunfo, ella estaba tan orgulloso como cualquiera. Creo que tú también. Ya lo he hecho, dijo Lyra con sonríe, observando a la gente acelerar. Abajo, has demostrado que la redención es posible, que el cambio no solo sea posible, sino que no sea solo posible pero alcanzable. Talón observó. Ella, con gratitud brillando en sus ojos. Nosotros. No podría haberlo hecho sin ti. Sin la ayuda de la humanidad. Creías en nosotros cuando nadie más lo haría. Creemos porque vemos el potencial. Lyra respondió. No eres solo parte de Galaxia ahora, Talón. Eres parte de algo más grande. El trabajo que has hecho. Las relaciones que has construido. Esas. Durará mucho más que las cicatrices de el pasado. Mientras continuaban las celebraciones, el capitán Vance, Talón y Lyra observaron.
Un nuevo amanecer se alza sobre el mundo Silari. Las estrellas, antes distantes y frías, ahora parecían estar al alcance. Los Exilari eran. Ya no son solo supervivientes. Eran socios, aliados y amigos. No se trataba solo de que Hilari fuera aceptado en la galaxia. Se trataba de la humanidad demostrando que la bondad, paciencia y fe en las segundas oportunidades podría generar un cambio real sobre la propia evolución de la galaxia, creciendo y comprendiendo que incluso los pasados más oscuros pueden superarse. Días se convirtieron en semanas, y Axelari comenzó a integrarse en la comunidad galáctica. Se establecieron rutas comerciales, se celebraron conversaciones diplomáticas, y Exilari trabajó codo a codo con sus nuevos aliados, construyendo un futuro no solo para su propio pueblo, pero para todos. Podrían ayudar. Su conocimiento de tecnología avanzada, combinada con un nuevo compromiso con la paz los hizo valiosos socios para las numerosas razas en la galaxia. En cuanto a Talón, él nunca dejó de mirar hacia el futuro. El Consejo había dejado de mirar hacia adelante. Aceptó a su gente, pero eso fue solo el primer paso. Él lo había prometido. Gente un futuro mejor, y ahora él. Su liderazgo tenía la intención de cumplir. Lo someterían a pruebas diarias. Pero él no era. Ya no existe el líder incierto del pasado. Él era el líder de un pueblo que resurgió de las cenizas, más fuerte que antes, con un futuro lleno de esperanza. El capitán Vance, que se había hecho muy amigo de el pueblo de Ailerari, sabía que el viaje estaba lejos de haber terminado. La galaxia era vasto y los desafíos siempre serían surgir, pero con la resiliencia de los Axilari y el apoyo de la humanidad, él sabía que ellos podrían afrontar cualquier cosa juntos. En el corazón de la capital, se erigió un nuevo monumento, erigido como símbolo de esperanza para todas las razas. En la galaxia. Era sencillo. Estructura. 3 manos que se extienden hacia las estrellas, las manos humanas y las manos de Apio. Entrelazados. Era un símbolo de unidad. De una creencia compartida de que a pesar de la oscuridad del pasado, el futuro se basará en la confianza, la cooperación y una disposición a dar a los demás un segundo oportunidad. Mientras el capitán Vance estaba de pie ante el monumento, Talón a su lado, se dieron cuenta de lo lejos que habían llegado. Juntos, la humanidad y los Exilari forjó algo nuevo. Un futuro donde incluso las razas más problemáticas podrían encontrar redención y un lugar en la galaxia. El viaje había sido largo y difícil, pero había valido la pena. Los Saiyeri les habían dado una segunda oportunidad, y ellos lo habían aprovechado al máximo. Ahora la galaxia. Ya nada sería igual. Con él, primeros rayos del nuevo amanecer brillando. A través del cielo, miraron hacia arriba, hacia él. Estrellas, ya no marginadas, sino orgullosas. Miembros de una galaxia que finalmente, dándoles la oportunidad de brillar. Y con la humanidad a su lado, no había limitar lo que podían lograr.